amadas, elegidos y elegidas por Dios, el pueblo entendido. Y como lo decíamos ayer, esas 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal, bienvenidos sean todos al estudio de la Escuela Sabática, aquí en su canal, mi canal, nuestro canal de Palabra Viva, que es el canal de la alegría. Aquí estudiamos la palabra de Dios con una actitud bonita, una actitud de sonrisa, así que todo el que llega aquí también debe sonreír. Así que usted en este momento sonríele ahí al celular, sonríele a la pantalla, sonríele al televisor y diga: ¿qué me está pasando? Estoy sonriendo a una pantalla. Está sonriéndole a Jesucristo de Nazaret. Bienvenidos sean todos. Vamos a estudiar la lección que corresponde al día lunes, transmitir la palabra del Señor. Pero antes, como siempre lo hacemos, hermanitos, suscríbase al canal, comparta este contenido, dele un me gusta, deje un comentario, ore por nosotros oramos por usted. Y en este momento vamos a hacerlo. Oramos. Bendito nuestro Dios, gracias por este momento de estudio. Lo vamos a hacer, Señor, para glorificar tu nombre. Acompáñanos y asístenos, por favor. Lo rogamos por los méritos de Jesús. Amén y amén. 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 Bendito el Señor. Gracias, muchachos, por esos saludos, esa oración que nos conecta con el trono, con nuestro Padre Dios. Transmitir la palabra de Dios. Saben que el apóstol Pablo enfrentó un sinnúmero de dificultades de abrumadoras, ¿verdad? En su tarea de difundir el evangelio, como también nosotros enfrentamos hoy a la hora de difundir el evangelio. Beto, Fabio y hermanos queridos, para que nos acompañen aquí en los comentarios, también ustedes que puedan participar con nosotros. ¿De qué maneras prácticas nosotros hoy podemos transmitir la palabra de Dios? Les hago esa preguntita sencilla y me gustaría que con la sabiduría que Dios les ha dado a ustedes podamos enriquecer esta presentación. ¿De qué manera? Reitero la pregunta para que también nuestros hermanos puedan participar acá. ¿De qué manera prácticas hoy ustedes y yo podemos transmitir la palabra de Dios? Adelante, Beto, adelante, Fabio. La respuesta aquí el Señor les dará sabiduría a responder. Bueno, pues la verdad es que cualquier recurso, pastor, que nosotros tengamos a la mano, porque puede ser una moneda, puede ser una tarjetica con un versículo, puede ser una palabra, puede ser un abrazo, puede ser un plato de comida, puede ser un sermón, puede ser el compartir un video como este. O sea, hay tantas maneras, un mensaje por WhatsApp. El asunto es todo lo que esté a mi mano, que yo lo convierta en un método de evangelismo. Muy bien, gracias por la respuesta, Beto. Fabio, adelante. A mí me parece, pastor, que nosotros, toda nuestra esencia, todo lo que somos, tiene que ser la palabra de Dios. Por donde quiera nosotros vamos, tenemos que dejar una huella a la palabra de Dios. Así como Jesucristo dejaba una huella de milagro por donde quiera caminaba, la huella nuestra tiene que ser una huella a la palabra de Dios. Ahí va un cristiano, pero un cristiano auténtico. Ahí va una persona que glorifica el nombre de Dios. Y lo hace no solamente con lo que dice, sino también con sus acciones. Donde quiera estemos, con quien quiera estemos, tenemos que ser cristianos y tenemos que llevar la palabra de Dios. Que la tarjeta de presentación nuestra, brother, sea la palabra de Dios. Óyeme, cómo me encantan las respuestas de ustedes, muchachos. Yo estoy pensando, cuando veo ese título de transmitir la palabra de Dios, hay muchas formas, como Beto lo decía, de manera práctica, de manera coloquial. ¿Y qué tal si esa palabra de Dios viene a mi vida, produce unos resultados allí y yo muestro con mi vida, con mis acciones, con mi actuar, con mi vivir, la palabra de Dios de manera práctica y de manera tangible? Así es, pero muchachos, aquí hay algo que me preocupa y ustedes ayúdenme a resolver este chicharrón que tengo aquí. Ayúdenmelo a fritar. A ver, ¿qué es lo que le pasó, mijo? A ver, suéltela. Porque transmitir la palabra de Dios, yo la traduzco en transmitir la verdad, porque el asunto es que hoy hay muchísimos predicadores. Hoy hay muchísimas personas transmitiendo la palabra de Dios. El asunto es, ¿están transmitiendo realmente la verdad de Dios? ¿O están transmitiendo simplemente una verdad que ellos quieren ofrecer para beneficio propio? ¿No? Creo que, porque hoy hay muchos predicadores, Fabio. Ayúdame a cocinar ese chicharrón. Yo te lo cocino y te lo voy a dar servidito frío para que no te vayas a quemar. Mira, esto fue lo que le pasó al profeta Ezequiel. En la época de Ezequiel, el pueblo tenía lo que se conoce como un corazón endurecido. Y así lo dice la Biblia. ¿Qué significa tener un corazón endurecido? Pues es gente que primero, voy a hablar a aquellos que escuchan la palabra de Dios. Aquellos que escuchando la palabra de Dios no generan cambios en su vida. La siguen escuchando, les sigue gustando. Dicen, qué sermón, qué lectura, qué texto. Me gusta que me prediquen así fuerte. Me gusta eso. Pero cuando llega el momento de generar los cambios, no generan cambios. Ese tipo de personas, aunque se les está presentando la palabra de Dios, no es la palabra de Dios que les está generando cambio, porque siguen en lo mismo. Es como si no les estuvieran diciendo nada. Pero está el otro grupo de personas que, como en el tiempo de Ezequiel,
predicaban solamente porque les pagaban. Decían, diga que Jehová nos va a acompañar. Y aunque Jehová le había dicho a Ezequiel que no lo iba a acompañar, los profetas terminaban diciendo, sí, Jehová los va a acompañar, solamente porque ellos le daban halagos, le daban dinero, le daban trueques, hacían cosas. Entonces hoy tenemos una cantidad de predicadores de diferentes denominaciones religiosas, incluyendo la nuestra, que predican no por la palabra de Dios, sino que predican por los beneficios que trae la palabra de Dios, porque es que el nombre de Jesús da fama. El nombre de Jesús da posición, el nombre de Dios. Entonces hay gente que lo hace por eso, por posicionamiento. Pero el verdadero pueblo de Dios lo hace porque sabe que las escrituras muestran y llevan a Jesucristo, nos llevan a Él y a través de Él encontramos la salvación. Betico, ahí te doy esa banderita bien interesante. Yo Sí, también señor. me uno a una respuesta allí con tantas. Mira, no conocemos a Cristo, Beto, no conocemos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y entonces, cuando cantidad de personas se levantan para transmitir la verdad, entre comillas, ¿cuál verdad? No hay otra verdad fuera de la palabra. El Señor lo dijo muy bien: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hemos tomado a ese Cristo y lo hemos diversificado en diferentes placas. Y cada una de esas placas dice tener la verdad. Entonces yo le digo a la gente, le digo a mis hermanos y al mundo entero, yo le digo, tenemos un mapa que nos conduce, ¿verdad? Que Jesús dejó, que nos conduce a lo que es la verdad, a lo correcto. Es la Biblia es el reflejo del carácter de Dios. Tenemos que ir ahí. Y yo creo que en la medida que lo hagamos, Beto, en esa medida vamos a poder transmitir la verdad. De lo contrario, Claro que sí, muchachos. Y es que miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. El Señor ya nos había advertido acerca de todas estas circunstancias. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Ya el apóstol allá, hablándole a la iglesia de Corinto, allí ya había divisiones, ya había pleitos. Pero ¿cuáles eran esos pleitos? Mire ahora lo que dice el versículo 14. Doy gracias a Dios, dice el apóstol, que a ninguno de vosotros bauticé, sino a Crispo y a Gayo. Pero ¿por qué el apóstol da gracias solamente por haber bautizado a ellos dos? Mire lo que dice el versículo 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para no anular la eficacia de la cruz de Cristo. Lo que pasa es que muchos que eran bautizados decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolo. Otros decían, yo soy de no sé quién. No, nosotros somos de Cristo. Y el apóstol Pablo decía, mire, gracias a Dios que solamente yo bauticé como a 4, a 5 allá y a nadie más, porque qué pleito es el que hay allá. Que ustedes son de que ustedes son de aquel. No, nosotros somos de la palabra del Señor. Nosotros somos de Dios. ¿Cómo nosotros podemos distinguir la palabra de Dios y saber que es verdad? Porque es que hay muchos predicando mentiras, utilizando la misma escritura. Pues necesito alimentarme, yo necesito ir a ella para de esa manera ser un transmisor de verdad y no, aún teniendo la Biblia, ser transmisor de mentiras y usado por Satanás para que otros no crean, muchachos. Tan claro lo tenía William Tyndale, recuerdan ustedes ese reformador que tomó la decisión de traducir y de hacer una cosa interesante con la Biblia, que cuando yo estudio la historia, muchachos, estuve leyéndolo en el conflicto de los siglos, ahí sí, por esos capítulos que nos recomienda la lección, y cuando yo veo todo lo que este hombre sufrió, muchachos, lo que este hombre sufrió para que la Biblia estuviese como él, ni siquiera como él deseaba que quedara, porque no logró que quedara como él lo deseaba. Pero cuando nosotros vemos toda esa pasión, porque eso es lo que tienen ellos, pasión y propósito, yo digo, bendito sea el Señor, pero que no sea esa misma Biblia la que termine dividiéndonos, porque eso es lo que le pasaba a Pablo, lo que está diciendo esto, es lo que le pasaba. La misma predicación, la misma palabra los estaba dividiendo. Y tenemos que tener claro, amigos y hermanos, que uno de los objetivos mayores y más grandes que tiene Satanás hoy para lograr doblegar al mundo es dividir. A Satanás le gusta dividir y también está dividiendo las iglesias desde el interior, con conceptos diferentes de un mismo texto, con conceptos diferentes de un mismo libro de la Biblia, con conceptos diferentes, con pensamientos diferentes. Por eso siempre tenemos nosotros que responder al escrito está, mirando el contexto de lo que estamos manifestando y lo que estamos diciendo, mis hermanos. Porque el problema de la mayoría de las denominaciones hoy es eso,
que anulan el contexto para quedarse con el texto y eso les sirve de pretexto para simplemente a justificar su forma de vivir, justificar su pecado. Pablo tenía una situación muy dura, se le estaba dividiendo la gente, pero es que nosotros no estamos consiguiendo gente para nosotros. Nosotros conseguimos gente para el reino de los cielos. Fabio, pero es que esa enfermedad la estamos teniendo hoy, pastor. Esa enfermedad la estamos teniendo hoy. Ay, no, es que a mí me gusta solo como predica fulanito de tal. Ay, no, a mí, gracias a Dios que me bautizó el pastor Luis Alfonso, porque imagine que usted, ese pastorcito que lo bauticé a usted, entró en pecado y lo sacaron del ministerio. Entonces, gracias a Dios que a mí me bautizó el pastor Luis Alfonso, porque mire, él sí se mantiene fiel y ese otro tome que lleve. Entonces, eso le va a tocar como bautizarse de nuevo, porque vea, usted lo bautizó un pastor que lo sacaron. Entonces, noten, muchachos, o sea, ese asunto aún no se ha apartado, aún permanece en la iglesia. Nosotros únicamente somos seguidores de Cristo. Por eso nuestro trabajo, discúlpame solo un segundito, por eso nuestro trabajo es transmitir la palabra. Ese es el objetivo, transmitir la palabra. De verdad. Sí, esa, gracias, Betico, la palabra de verdad. Eso es nuestro trabajo. No busque más, no le invente, no le ponga, no trate de ponerle arandela. No haga un texto bonito cuando no lo es, no haga un texto feo cuando no lo es. Es la palabra como dice y como está, y punto. Y no endurezcamos el corazón. Sí, señor. Y es que, Fabio y Beto, es que el mucho estudio es fatiga de la carne. Hay quienes para llamar la atención a sí mismo y para creerse que son brillantes en la palabra, poderosos en la palabra, se meten a estudiar. Ahora, no estoy diciendo que estudiar sea malo. El evangelio, muchachos, y la palabra de Dios es sencilla. Un hermano con humildad, con oración, sencillez en su corazón, que lea las Sagradas Escrituras, le pida la iluminación del Espíritu Santo, le va a pasar lo que dice Daniel, el capítulo 12, el versículo 3, que me fascina este texto, hermano querido. Daniel capítulo 12, versículo 3 dice, los entendidos, y los entendidos son los que reciben la palabra, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y escucha lo que dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, nos corresponde, Fabio, Beto, transmitir la palabra de Dios por precepto, pero también, por ejemplo, y dice que los entendidos, como las estrellas a perpetua eternidad. Yo creo que ese es el destino y ese es el final que nosotros anhelamos. Entonces, simplemente, como esa conclusión que Fabio ha hecho y que Beto lo ha confirmado, yo me uno a ustedes, muchachos, para decir, transmitamos tal cual está la palabra de Dios, no le quitemos, no le pongamos, transmitámoslas por precepto, por verbo, diciéndolo, pero también transmitámoslo por nuestra propia vida, el ejemplo, la acción, la vivencia, cada día. He dicho en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Uy, ese dicho es que terminó y cerró y esto se acabó. No, pues muchachos, realmente es que vea, voy a, no voy a profetizar aquí, no, no voy a profetizar. Pero es que el pastor está de evangelismo. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo estoy seguro que sí. Pero hay muchas personas que toman la decisión de bautizarse y dicen, bueno, yo me bautizo, pero si me bautiza el pastor que vino. Sí. Porque ese pastor que está aquí a mí no me gusta. Eso no. Pero la Biblia dice, el que cree y es bautizado será salvo. Aquí no es el que cree en fulanito o en menganito o en perencejo. No. El que cree y el que cree en Cristo Jesús. Es que nosotros ponemos pleito, muchachos, por cualquier cosa. Nosotros queremos amarrar nuestra voluntad a cualquier manera para decirle al Señor, Señor, así como usted, no, déjeme así como yo quiero. No, sometámonos a la voluntad del Señor, seamos obedientes. Totalmente, totalmente de acuerdo, sí, Señor. Eso nos está dividiendo. Es Cristo el centro, lo principal en nuestra vida. Hay una promesa, Fabio, ¿sí o no? Una promesa linda. Sí, señor. Sí, esa señor. promesa, la encontramos nosotros en Romanos. Yo voy a tener el privilegio, Fabio, de leer esa promesa para todos nuestros lindos hermanos acá. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres aquí en lo profundo de tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué te va a pasar a ti? Es una cosa linda. Serás salvo para gloria de su nombre. Cierra tus ojitos y ahí oremos. Señor y Padre, queremos que nos ayudes a transmitir tu palabra, no solamente con nuestras palabras, sino
también con nuestras acciones, con nuestra propia vivencia. Hacerlo de manera sencilla, pero de manera contundente. A tener una pasión, Señor, así como lo hicieron los reformadores de antaño, que nosotros podamos ser esos reformadores modernos, porque lo necesitamos, Señor, que tu palabra llegue a todos los rincones del mundo. Gracias por el apoyo de nuestros hermanos con estos ministerios de YouTube, que puedan compartir estos videos, que puedan suscribirse al canal, que puedan compartir, porque esa es una manera también como nosotros podemos hoy, Padre, transmitir la palabra de Dios al mundo entero. Derrama tu bendición sobre tu pueblo en esta mañana, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos queridos, Dios los bendiga. Los veo mañana. Chao. Bendiciones a todos. Chao, chao, chao.